Hola, ¿qué tal amigos? ¿Quién les habla? Lefer, el poder de creer. Hoy tenemos un nuevo tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar de la sangre y el RH negativo, en qué interfiere dentro de la evolución humana. Estaremos hablando de sus orígenes, estaremos hablando también de los tipos de sangre y qué cualidades tienen. Así es que no dejes de suscribirte aquí en este subcanal, Lefer, el poder de creer, y vamos a empezar con este nuevo tema. Arranquemos. Pues bien, vamos a empezar hablando sobre la sangre. Ustedes saben que la sangre tiene unos componentes minerales, tiene unos componentes de hierro y agua y unas proteínas esenciales. La diferencia está en que dichas proteínas, al no estar presentes en algunos tipos de sangre, se dicen que son negativos. Cuando están presentes son positivos. Entonces de ahí viene el factor RH positivo, porque tiene ciertas características de proteínas, y otras que no las tienen se les denomina RH negativos. Por lo general, aquí en el planeta, un 15% más o menos de la raza humana tiene el RH negativo. Solamente el 15% de los habitantes de la Tierra tiene este RH. El resto los tiene RH positivo. El RH se descubre a través de las transfusiones de sangre que se les hacían a los monos en la India, de un tipo de mono que se llamaba Rhesus. De ahí nace la sigla o la nomenclatura RH, de los monos Rhesus de la India, por aquel entonces. Los primeros primates, los primates que habitaron la Tierra, por lo general tuvieron el RH, siempre fue positivo. Pero ¿de dónde viene entonces el RH negativo? Después del diluvio universal, hubo una raza que empezó, obviamente, después de ese diluvio, ese cataclismo que hubo una raza que empezó a poblar la Tierra, que se llamó Semsuhar, o los seguidores de Horus. Es por eso que se dice que los egipcios, los aztecas, los incas y los mayas tuvieron este tipo de RH negativo. Y si ustedes miran y comparamos, este tipo de culturas ancestrales tienen la misma tienen la misma interpretación y creación de pirámides. Si empezamos a mirar cada una de las culturas de egipcia, azteca, maya e inca, tienen similitudes en la construcción de sus pirámides. Se dice que los faraones y los altos jerarcas tenían el RH negativo. Pero ¿qué quiere decir que la primera raza, los Semsuhar, los seguidores de Horus, tuviese este RH negativo? Pues bien, en lo que poco que pude investigar y en lo que ya conocía, he podido concluir que aquí en la Tierra, como en algunos videos mencionaba, en la Tierra existe una energía muy poderosa que la contiene el planeta, y es el oro. En cierto momento, para poder extraer ese oro se necesitaban personas, entre comillas, esclavos, que pudiesen hacer ese trabajo para otorgarles la energía al planeta de los Anunnaki. Recuerdan que hablaba de que hay otros seres, otras razas cósmicas que necesitan del oro de nuestro planeta para poder vibrar con calor en su planeta. Los Anunnaki modificaron el ADN de ciertas personas que pudiesen trabajar el oro para poder ser maleable y ser extraído de nuestro planeta. Entonces quiere decir de que modificaron el ADN de algunas personas, convirtiéndolo en ese RH negativo. Hasta el momento en que dejaron de trabajarlo, vino la mejora de la raza, la mejora de la cultura, y es donde viene la creación de las pirámides de estas culturas que les menciono: egipcia, maya, azteca, inca. Obviamente que son como primero los Semsuhar, los seguidores de Horus, y luego pasaron los egipcios, y así fueron poblando, y se fue siguiendo la dinastía de la población de la Tierra. En 1940 es en Nueva York, en el Instituto Rockefeller, donde se descubre el factor RH. Allí en un laboratorio se descubre el factor RH con la transfusión de sangre de los monos Rhesus de la India. Ahí es donde se empieza a descubrir
qué tipo de proteínas empieza a tener la sangre, y se empiezan a definir los diferentes tipos. Pero aquí en nuestro planeta existe un lugar donde más o menos el 30% de sus pobladores tienen el RH negativo, y eso es en el País Vasco, en Europa. En el País Vasco existe el 30% de personas con RH negativo. ¿Por qué? En lo que pude investigar es porque desde el momento en que hubo la creación, no, sino la expansión de la civilización desde África hacia Europa y todo este tipo de cosas, en este territorio del País Vasco fue donde se concentraron la mayor parte de personas o seres humanos con el RH negativo, y de ahí se fueron expandiendo por el resto de la Tierra. Entonces, si hoy miramos, hoy en la actualidad existen personas allí con el RH negativo más alto de población aquí en la Tierra. La sangre de tipo O, especialmente, porque existe tipo O, A y AB. La sangre de tipo O, y sabemos que el tipo de sangre O negativo es la más escasa. Las personas que tienen este tipo de sangre O negativo se podría decir, entre comillas, que son especiales. El tipo O es el más antiguo que existe sobre la Tierra. La sangre de tipo O son los más antiguos, que han venido mejorando su raza o su ADN con el transcurrir del tiempo. ¿Cómo los identificamos? Esto complementando el tema de evolución, que si deseas, acá arriba te voy a dejar el enlace de cómo saber si yo soy un ser evolucionado. Ahí te lo dejo para que lo compartas. Y de paso, te agradezco que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo información de este tipo de correos, y dale clic a la campanita. Entonces estábamos mencionando que las personas de tipo de sangre O son las más antiguas y tienen características diferentes. Por lo general son de pelirrojos, son entre mestizos y características nórdicas. Algunos son blancos, de ojos claros, y otros, como los de acá, de este lado, de la parte de los mayas y incas, son mestizos, tienen rasgos de color trigueño, pero la diferencia es que su capacidad física, su capacidad sensorial y su capacidad psíquica es mayor a la de cualquier otro tipo de sangre. Hablemos un poquito de los tipos de sangre. El tipo de sangre tipo O, estamos hablando de todo lo que es O negativo, que es el especial para este tema. Los tipo O negativo, son personas fuertes, son personas nómadas, y fueron como ya mencionaba, fueron los primeros que habitaron la Tierra, por decirlo así, fueron los más antiguos y tuvieron ese tipo de sangre O negativo, siendo los más fuertes. Son nómadas, son cazadores, son resistentes, y deben tener mucho cuidado en tener dieta con las proteínas. Eso ya hablando del tipo de sangre, porque los tipos de sangre también tienen un tipo de dieta especial, dependiendo del RH. Entonces, al ser O negativos, tienen ciertas características, pero en general, el tipo O, A, B y AB, siendo negativos, tienen una capacidad de fuerza interior mucho mayor a los del tipo positivo en los diferentes RHs. Hablando del tipo A negativo, son personas sensibles, son organizados, y por lo general después de que salió el tipo O negativo, surgieron los tipo A. Esos tipo A ya fueron los más organizados, fueron los agricultores, fueron las personas que empezaron a tener, entre comillas, el sedentarismo del descanso, porque antes se vivía entre sobrevivir, cazar y ser nómadas y trasladarnos. Los tipo A fueron ese tipo de personas que ya fueron más conscientes, más cultivadores, y por lo general, no estoy hablando en términos precisos y exactos, porque siempre la regla tiene su excepción. Por lo general, este tipo de personas de tipo A son vegetarianos, por lo mismo de la trascendencia y su genética y ADN con que vienen desde tiempo atrás, desde la creación y la expansión de la raza humana.
Lo importante que deben de tener este tipo A negativo es en cuidarse mucho en los lácteos. Por ejemplo, deben cuidarse mucho en el tipo de lácteos, los de tipo A negativo. Después del tipo A surgieron los RH B negativo. Este tipo de B negativo es como la evolución a los dos anteriores. El B ya son personas creativas, flexibles, son más conscientes, los tipo B negativos son más sensibles y de menos estrés. No se preocupan tanto por el estrés, no se preocupan tanto por los problemas y deben, por lo general, evitar los cereales en exceso. Entonces, por eso el tipo B es la evolución de los dos anteriores, del O negativo y del A negativo. Y el último tipo de sangre, que es el tipo AB, es el más reciente, por decirlo así. El tipo de sangre AB negativo es el más moderno, es el que hace más o menos 12 siglos atrás se encontró, se descubrió. Este tipo de sangre AB negativo no existía anteriormente y se les sugiere que sean muy precavidos en el consumo de ácidos entre frutas y otro tipo de sustancias. Este tipo AB es la versión mejorada de los tipos B, A y O anteriormente. Cada tipo de sangre trae una especificación que va mejorando la evolución y la raza del ser humano, pero en especial los negativos. Es posible que tú hayas escuchado que algunas mujeres en el embarazo no pueden, siendo tipo positivo, no resisten o no son compatibles con la sangre del niño que sea negativo. Por eso tienen que haber una serie de tratamientos médicos para poder tratar la compatibilidad. Esto que te estoy mencionando no es una fórmula médica. No soy médico, tampoco estoy sugiriendo las dietas, no estoy medicando, no estoy sugiriendo las dietas, estoy compartiendo una información sobre los tipos de sangre que existen en la actualidad y del por qué posiblemente han existido desde la antigüedad. Entonces, posiblemente sabemos, y ya no es un misterio, que nosotros tenemos una conexión extrasensorial y, por decirlo así, de alguna manera, que la palabra está de moda, extraterrestre. Y este extraterrestre viene desde la creación de la misma raza humana. Al tú tener, si eres privilegiado, tener la parte negativa, no queriendo decir que son los más evolucionados, no, porque siempre va a haber una paridad. Las personas con RH positivo tienen ciertas características diferentes a los RH negativos. El tema de hoy es el RH negativo en las personas. Y en la sangre es fundamental el manejo que tú le des. Ejemplo, cuando yo tuve mi accidente, tuve una gran pérdida de sangre. Tuvieron que transferirme 6 plaquetas de sangre porque yo estaba prácticamente al 90% desangrado en mi cuerpo. Tuvieron que aplicar 6 plaquetas de sangre y ahí fue en donde empecé a entender y a comprender cómo funcionaba la sangre dentro de mi cuerpo. Sabemos que cada célula tiene una función específica y transmite energía y una pulsación. Es por eso que el hacer el ejercicio, el que tu corazón bombee la sangre y la transmita por todo tu cuerpo, hace que la información que tengas, que lleves desde tu mente, la concentres y le des fuerza desde tu corazón, y tu corazón la envía a toda parte del cuerpo. Es ahí el secreto para que esa vitalidad, esa disciplina, esa voluntad se vuelva activa. De lo contrario, si tú eres sedentario, si tienes pensamientos negativos, si tienes una pereza mental, el corazón no va a enviar la misma información a las células de la sangre. Por eso yo insistía desde el comienzo que las personas con el RH negativo son más fuertes, son de resistencia mejor, tienen mayor capacidad de aguante o de aguantar. Todos tenemos alguna excepción, pero en general los O negativos se portan de esa manera.
La sangre, mientras que fluya por tu cuerpo, mientras que le des buena información y sana alimentación. Yo tuve que consumir muchos jugos y muchos frutos rojos que me proporcionaran glóbulos rojos para poder potencializar mi vigoricidad y mi energía, mi vitalidad nuevamente. Porque al perder tanta sangre, la sangre es la que proporciona la fuerza, pero la fuerza que tú le impregnas desde tu cerebro, desde tu corazón, es la energía, es como el ADN fundamental con el que vas a sobrevivir. Entonces, ya que tienes esta información de qué tipo de sangre eres, empezarás a deducir cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Eso es lo importante. La sangre, en algunos momentos se le puede decir que es el alma de tu cuerpo, porque recorre todo tu cuerpo de arriba abajo y de abajo arriba, por todas tus venas, y lleva la información que tú le estás ofreciendo. La sangre se utiliza para hacer cosas negativas, magia negra y un tipo de cosas que no se deben hacer. Pero si tú lo utilizas para bien, dándole la información que se requiere, potencializarás esa forma de querer salir adelante. Y eso es a través del cerebro, que es donde empieza a maquinar la fuente de energía de la información que le vas a dar a tu corazón. Y desde el corazón brota y sale toda la energía que le vas a dar a cada célula de tu cuerpo. Es por eso que mi pronta recuperación fue así. Toda la información que tenía en mi cerebro se la transmitía a mi corazón, y teniendo una sana alimentación y consumiendo mucho fruto rojo para recuperar glóbulos rojos, consumiendo muchos frutos y batidos rojos para que tuviese fuerza y vigoricidad. Pues bueno, este era el tema que quería comentarles hoy del RH negativo. ¿Que es una parte extraterrestre? Posiblemente, sí, hay una parte extraterrestre, todo tiene una conexión con el cosmos. Y cuando ya hablamos del cosmos, ya estamos hablando de cosas extraterrestres. Es muy sencillo y fácil de entender. Espero que les haya servido este tipo de información. No dejen de suscribirse a su canal Lefer, el poder de creer. Dale un me gusta. Aquí al final te voy a dejar algunos videos recomendados sobre evolución y otros temas de interés. Pues bueno, aquí estuvo Lefer, el poder de creer. Yo estoy para servirles y gracias por apoyarme. Hasta pronto.